No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Con la música a otra parte. Con Diego Galaz e Iñaki de la Torre. Abrimos la segunda hora de programa, son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Diego Galaz, Iñaki de la Torre, buenas tardes, amigos. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas tardes, estáis? muy bien, muy felices de repetir. Yo muy feliz también. Ahora nos vas a contar, porque has venido con un artefacto. Casi no puedo pasar Casi no por te la dejan, seguridad de la entrada. No me extraña. A ver, hoy proponéis unir dos universos aparentemente antagónicos, que son la música y la guerra, por la cantidad de canciones que han nacido en contextos bélicos y que se convierten en una forma de expresión, al fin y al cabo, ¿no? Y dejan constancia, además, de lo que se está viviendo en esos momentos. Parece increíble que algo tan relacionado con la belleza, ¿no?, y la parte más creativa del ser humano, como es la música, tenga cabida en la máxima expresión del horror de nuestra especie, ¿no?, como son las guerras. Bueno, ya sabemos que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. La música está en todas las partes, porque y en todos los acontecimientos de la vida, entre otras cosas porque se ha comprobado casi seguro que surgió antes que el habla, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, casi todas las músicas que participan en las guerras tienen algún tipo de intención, sea buena o sea mala. O sea, son utilizadas como arma simbólica. Sí, pues se ha llegado a radiar música para desmoralizar a las tropas enemigas, seguro que algún disco mío, seguro. Es un símbolo de resistencia y libertad también, ¿no? Sí. Las músicas que han correspondido a las diferentes guerras. Se ha llegado a usar como tortura. Sí. Posiblemente un disco de Iñaki. No, luego te cuento uno porque ponían unos en Chile que ya te diré. Puede llegar a ser una tortura. Las canciones con letra han transmitido propaganda política, ideológica. Bueno, si os parece, vamos a viajar en el tiempo y hablamos de las primeras guerras de nuestra historia conocida. O sea, siempre, desde que existimos, ha habido guerras. Uh-huh. Es curioso el cómo se empezaron a usar instrumentos muy sonoros, porque es obvio que en esas épocas pues, se carecía de sistemas de amplificación. Si escuchabas esto, ya podías salir pitando. Es un cuerno, ¿no? O algo similar. Eso es, efectivamente. Los cuernos de búfalo o de vaca eran sonoros y además es que eran estremecedores. O sea, acojonaban, ¿eh? Claro. Perfectos para dar órdenes a las tropas en grandes distancias. Se escuchaban desde kilómetros. Precisamente ahora que Israel pues, está cometiendo este genocidio infame, vamos a recordar el shofar, un instrumento de cuerno de carnero kosher que usaron, por ejemplo, en la conquista de Jericó o para proclamar una victoria. Shofar, sí. Para darle en la cabeza al presidente de Israel, bien fuerte sí. Y bien sonoro. Los egipcios ya usaban trompetas de bronce, los romanos trompas enormes llamadas tubas, no la tuba actual, que siempre tenemos en el sonido en las películas, ¿no? De dos tubas tocando intervalos de quinta, suelen ser, ¿no? Sí. Los griegos tocaban flautas, bueno, había una orquesta entera de instrumentos. De alguna manera se relaciona la percusión, ¿no? Los tambores con lo bélico. De hecho, se dicen, ya suenan los tambores de guerra. Sí, ya los chinos en la antigüedad usaban enormes tambores para coordinar movimientos de guerra con los ritmos. Ah, sí, qué bueno eso. Ya coordinaban los movimientos de las tropas. Había patrones rítmicos que eran órdenes estratégicas y además eran órdenes que no conocía el enemigo, simplemente eran patrones originales y era una forma muy sutil, ¿no?, de mandar esas estrategias. También para indicar los pasos a seguir. Vamos a escuchar el sonido del codo.
corremos o qué hacemos? Porque No sé, es que me da terror. Ir a comer o no sé qué. Oye, me estoy acordando, Diego, a ver si tú, seguro que lo sabes, que sabes mucho de esto. Hay una cosa que además se ha puesto muy de moda ahora entre los poperos españoles, que es el tambor legüero, Sí. porque lo han aprendido sobre todo en Argentina, que es el se utiliza sobre todo para los ritmos hispanoamericanos, sobre todo sudamericanos. Sí, chacareras. La chacarera sobre todo, y entonces es ese tambor que es como de piel, que tiene forrado piel también en el canto, y se toca tanto con la maza como con el canto. Eso es, sí. Bueno, pues eso es legüero porque se oía a leguas, se utilizaba para comunicarse a leguas. Me contó a mí un campesino allí en Argentina. Pues vamos a mandar un saludo al mejor bomborista legüero que hay en el mundo, que está en España, que es el gran Martín Brun. Martín ¿sí? Brun sí, que trabaja señor. con vosotros a veces. Sí, Sí, de vez muy en cuando. bueno, es un percusionista increíble este hombre. Entre los siglos XV y XVII, los tamborileros formaban secciones enormes, imprescindibles para mantener la formación y ritmo de la infantería. Sin esos tambores, todos los soldados podrían haber ido cada uno hacia un sitio y ser un desastre. Sí. Seguro es que todos tenemos imágenes de películas. A mí me encanta Barry Lyndon, que además es una Barry Lyndon, sí. Es una película de Kubrick que rodó sin luz artificial. Lo leí el otro día. Sí, no sí, tiene que ver todo. con esto, pero yo lo comento. Sí, todo con velas, sí, es que es artesano todo, los tambores, las velas. Y hay escenas en las que se aprecia el poder del sonido de una banda de tambores. Pero estos patrones también quieren decir algo, quiero decir, les has contado antes lo de China, pero también se hacen patrones en, digamos, en los ejércitos occidentales, ¿no? ¿O Sí, son patrones rítmicos que marcan el tempo, ¿no? Marcan el tempo, y hay giros de la caja o del tambor que marcan los diferentes movimientos de los ejércitos. Se está comunicando qué es lo que quieren decir. De los ejércitos, sí. Vale. Oye, Marta, ¿te gusta el sonido de la gaita? Sí, pero si a priori no lo hubiera relacionado con la guerra. Pero se lo voy a preguntar a Iñaki también. ¿Qué opinas de la gaita, Iñaki? La gaita... ¿Te gusta? ¿Te encanta la gaita? Mira, tenía yo un jefe cuando empecé aquí en la radio que decía, hay colaboradores que para un cuarto de hora muy bien, para una hora horribles. Pues la gaita es un colaborador para un cuarto de hora. Luego ya después te va a dar Fíjate algo. que hay gaitas como la William Pye, la gaita irlandesa, que son súper dulces. La asturiana, después de la escocesa, dicen que es la más potente, la más sonora, y la gallega está ahí entre... Pero bueno, había gaitas también en Ibiza, hay gaitas en Aragón, hay en muchos sitios. La gaita, todo el mundo sabe lo que es, pero es un invento maravilloso para no tener que soplar. Y permitir el canto también. Con una bolsa de odre o de animal se podía inflar, y mientras aprietas va sonando el punteiro, y con eso hacer las melodías. Es una tecnología muy puntera. Los clanes irlandeses o escoceses usaban ya este instrumento como llamada a la guerra, ya que era muy sonoro y poderoso. A mí me parece muy romántico ir a darse de leches escuchando esto. Me encanta que te parezca romántico. Sí, vamos, eso hay que ser una cosa increíble. Bueno, déjame, Marta, un momento, que me detenga en lo que ha contado antes Diego sobre el uso de los cuernos en la batalla bíblica de Jericó, que has contado antes. Porque tiene un trasfondo musical actual. Así resumidamente, para el que no se lo sepa, que yo tampoco me lo sabía, me lo he tenido que estudiar. En el Antiguo Testamento se cuenta que después de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida, pues lo primero que se encontró fue Jericó, la ciudad de Jericó, que era una ciudad amurallada y fuertemente protegida. Y entonces su Dios, les dio instrucciones específicas, se la dio a Josué, que era el que mandaba allí, el líder del pueblo, sobre cómo conquistar la ciudad. Le dijo, durante 6 días los israelitas deben marchar alrededor de la ciudad una vez por día, en silencio, con los sacerdotes llevando el arca de la alianza, y allá va, tocando cuernos de cordero, lo que tú dices, los shofares. Sí, señor. Y al 7º día tenían que marchar 7 veces alrededor de la ciudad. Luego, al sonar las trompetas, todo el pueblo debía gritar fuertemente. Y al hacerlo, los muros de Jericó caerían y el pueblo entraría a tomar la ciudad, en fin, como así fue. Bueno, pues gran parte de esto se cuenta en las canciones de gospel, una de las canciones más cantadas, que aún
se utiliza en las iglesias mucho porque ya sabes que el gospel se utiliza para aprender la Biblia, porque si no sabían leer o las vidrieras o el gospel. Y entonces se utilizaba mucho y es una canción que se llama simplemente Joshua Fit the Battle of Jericho, o sea, ganó la batalla de Jericó. El propio Elvis Presley la aprendió de pequeño y en la parroquia la cantaba y luego siempre es una de las canciones más celebradas en los recitales del Golden Gate Quartet, por ejemplo. Well, Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. God knows when Joshua fit the battle around Jericho, around Jericho, around Jericho. Joshua fit the battle around Jericho, and the walls came tumbling down. Solo Iñaki puede aunar a Elvis Presley con la música y la guerra. Qué maravilla, qué bonito apunte. Sí. Los franceses se vinieron a dar un paseo por nuestro país de camino a Portugal. Bueno, y se quedaron por el gazpacho y las tapitas que les encantaron. No olvidemos, voy a hacer un poco de concostrina, A ver. No olvidemos que fueron invitados amablemente por el Borbón de turno, Carlos IV, Claro. Y que además José Bonaparte, el hermano de Napoleón, pues, hombre, no sería ideal, pero trajo muchos avances sociales, culturales, pero lo echamos porque preferimos quedarnos con el peor rey de la historia europea, Fernando VII, ¿quién? El más tuerzo. Claro. Pero bueno, en esas épocas de afrancesados, de luchas, de movimientos en nuestro país, había canciones muy bonitas como El sitio de Zaragoza. ¿Cómo te gusta, Iñaki? Me encanta, se me mueve la caderita así para los lados. Como el muñeco del coche. Yo prometo a la audiencia joven que algún día traeré a colación a Bad Bunny o a la moda o algo así. Me parece bien. También, no es excluyente. Todo llegará, todo llegará. Oye, y la música en las grandes guerras tuvo un papel fundamental también. Sí, claro, antes del cambio tecnológico y de comunicaciones que iba a experimentar el mundo, que fue una auténtica revolución, la Gran Guerra también tuvo a la música como protagonista del conflicto. Bandas militares, canciones para levantar la moral, para invitar a reclutarse, canciones para animar, ser soldado divertidísimo, humorísticas. Los soldados británicos añoraban su vuelta a casa desde las trincheras cantando esta canción. Y los americanos, que no veían muy claro lo de cruzar el Atlántico y darse de palos en Europa, no lo veían muy claro. No, pues, claro, normal. Pues les tocaban esta cancioncilla que vamos a escuchar y ala, pues te venías encantado aquí a dar guantazos por la libertad de nuestro continente.
Oye, los dos que os gusta la historia, os recomiendo, si no habéis estado, que vayáis a ver las playas del desembarco en Normandía. Sí, he estado. Francia, has estado, ¿no? Es impresionante he estado, de ver. Y se ve mucho más potentemente, ¿verdad?, con lo heroico que fue, porque es que había que tomar playas que luego había un escalón. O sea, tenías que subir un acantilado para conseguir. Sí, todavía se ven las plataformas en el mar. Es muy impresionante. Inmensas, además, sí. Muy bonito, un bonito viaje, sí, señor. Oye, la historia de la humanidad, ¿no? Guerras y más guerras. Decías que los nuevos inventos de comunicación cambiaron la relación de la música y la Segunda Guerra Mundial. Claro, la Segunda Guerra Mundial fue mucho más violenta por las nuevas tecnologías armamentísticas, pero también la invención de los fonógrafos, de los gramófonos. Claro. Sobre todo de nuestro medio preferido, que es la radio, pues la música adquirió un papel más relevante y más cercano a su función, ¿no?, de despertar las emociones más excelsas, aunque muchas veces, como sabía el maldito de Goebbels, también utilizada para hacer daño, ¿no? Los nazis, fíjate que esta historia a mí me estremece, y cuando estuvimos en Mauthausen yo vi unas fotos muy impresionantes de cómo eran obligados los presos de los campos de concentración a crear orquestas que tocaban en las ejecuciones de sus propios familiares y amigos. ¡Qué horror! Esto no lo sabía yo. Sí, hay unas fotos increíbles y muchos músicos españoles, ¿no? A mí me parece que no puede ser algo más cruel, ¿verdad?, que eso, ¿no? Bueno, así son los fascistas, ¿no? Sí. El llamado jazz de la guerra, que de esto sabe mucho más Iñaki que yo, pero bueno, se convirtió en un bálsamo para hogares y tropas, ¿eh? Realmente fue un bálsamo. Músicos como Duke Ellington, pacifistas, por supuesto, catalizaban el horror pues con composiciones maravillosas y excelsas. Esto es el Take the A-Train, ¿no? Sí, señor. Toma el tren A. Por cierto, que Glenn Miller precisamente se mató, el director de orquesta y compositor, yendo de gira por Europa con su orquesta para animar a las tropas, él era militar también. Ya ves. Y se mató saliendo de Londres. Iñaki, ¿cómo puede haber gente que en sus ratos libres no escuche esta música? Sí, y se ponga reggaetón, ¿cómo puede ser? Esto lo vamos a arreglar este verano, no te preocupes. Yo no sé si sabéis que el final de Dos Guerras, fíjate, esto es un poco esperanzador, porque el final de Dos Guerras es un factor que ayudó al nacimiento del jazz, este que estamos oyendo, y otros muchos. En el siglo XIX resulta que la base militar, que era naval de Algiers, que está en Nueva Orleans, empezó a perder importancia porque habían acabado dos guerras, que es lo que digo, la hispanoamericana, que llaman ellos, o sea, la que nosotros llamamos la Guerra de Cuba y todas las del desastre, en 1898. Y luego también cuando acabó la Primera Guerra Mundial en 1918, pues empezó a perder garbo aquella base, y entonces comenzó a haber una rotación muy grande de tropas y empezaron a reducir varias unidades militares. Entonces, en esas transiciones de soldados generaron excedentes de equipos militares, pero también de equipos de instrumentos de las bandas de música que tenían muchos regimientos. Entonces, muchos de esos instrumentos, ahí voy, por eso ayudó a nacer el jazz, que eran muy caros para los músicos de calle de Nueva Orleans, pues los vendieron los soldados de segunda mano, o el propio ejército, a la gente de la calle, porque eran ya excedentes, los tenían almacenados, no los usaban para nada, o también los empeñaban los propios soldados, que se dice que querían el dinero para irse de juerga por ahí. Así que, en parte, el final de Dos Guerras ayudó a nacer el jazz. Sí. Esta es una canción muy famosa que habéis oído mil veces, el ¿Sabes lo que es echar de menos Nueva Orleans?, que fue uno de los grandes éxitos de Louis Armstrong, que era de Nueva Orleans. Y él mismo contaba cómo tenía amigos que habían conseguido los instrumentos venidos de las orquestas de los ejércitos. Iñaki, siempre hay un poco de controversia, pero ¿tú qué opinas? Porque se dice que España aportó mucho a Nueva Orleans en instrumentación, que es posible que algunas de las trompetas, algunos de instrumentos de viento también lo llevaron los españoles. Pues no lo sé, fíjate, porque en aquel momento yo no sé cuánta emigración había de españoles. Esto no tengo yo noticias. Tenía noticia esta de que había muchísimos de los militares, pero de españoles no sé. De españoles lo que hay mucho en el Caribe. Acordeones, por ejemplo, llegaron al Caribe, a Colombia, por barcos españoles. Bueno, te pregunto esto para despertar porque estoy embobado escuchándote en esta lección, te lo digo de verdad. No. Me estoy dando unas lecciones a mí mismo, contigo, de periodismo musical, que me lo llevo. Esto me lo llevo. Es la Iñakipedia, que le llama Francino. La Iñakipedia. Sí. Oye, vamos a conflictos más recientes. La música ha seguido teniendo un papel relevante también. Sí, sin duda la guerra de Vietnam yo creo que es
la más icónica, ¿no? Musicalmente hablando, fue el mayor caldo de cultivo de canciones protesta y de reivindicación de la paz a través de la música. Muchísimas bandas se posicionaron en contra de esta guerra y también compusieron canciones. Yo creo que Fortunate Son de la Creedence Clearwater Revival es una canción, aparte de preciosa, pues que reivindica muchas cosas. Sí, habla de la gente que no iba a la guerra porque podía pagárselo, porque pagaba la leva, sí. Bueno, los vietnamitas también vibraban con canciones, eran un poquito distintas. Un poco sí. Un poquito de otro estilo, pero a mí me flipa esta dedicada al gran Ho Chi Minh. Sí, sí. Es que es ritmo militar directamente. Igual que la Creedence, lo mismo. Vamos, esa energía. Bueno, también están viendo otra cosa, ¿no? Ya me lo está diciendo, ¿no? Claro. Ho Chi Minh dice. Ho Chi Minh. Todavía la capital de Vietnam se llama Ho Chi Minh, ¿no? Oficialmente, ¿no? No, le han cambiado el nombre. ¿Le han cambiado? Creo que sí. No, yo pensaba... No sé. Pero esto es un tema, para ponértelo en un cumpleaños, en el momento álgido. Sí, vamos, aquí es donde te emborrachas. Es Hanoi. Es Hanoi. Hanoi, la antigua Ho Chi Minh. ¿Qué te parece este tema, Marta? Me encanta, me pone los pelos de punta. Mucho. Bueno, hubo una película que yo creo que todos los que estamos aquí pues nos flipa, nos ayudó a relacionar a Wagner con la guerra vietnamita. Coppola firmó una de las mejores películas de la historia, Apocalypse Now, sí. Y nos trasladó emocionalmente al combate usando esta maravilla que es la cabalgata de las Valquirias. Es genial porque hay músicas, esta música vale para el combate en Vietnam como para la conquista del Nuevo Mundo. Sí, es como sí. La Pantera Rosa, la música de La Pantera Rosa vale igual para un striptease que para caerse por una escalera. Y sí, es verdad. Mancini, No lo había pensado, pero... Probad las dos cosas a la vez, ya verás cómo funciona. Oye, nos has hablado de la música de nuestra guerra. Bueno, no nos íbamos a olvidar de la horrible guerra civil española, que vamos también a remarcar que esa guerra surgió tras el golpe de Estado perpetrado por Franco y otros tipos muy majetes. Muy majetes, sí. Por supuesto que son de sobra conocidos los himnos de cada bando, pero bueno, las canciones republicanas que sobrevivieron gracias a la transmisión oral fueron pocas, ya que el pichón Franco pues, se ocupó de prohibirlas como otras tantas cosas. A mí me gusta mucho la versión del Valle del Jarama, pero la versión Jarama Ballet, que se popularizó entre las brigadas internacionales. There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we gave of our manhood, where so many of our brave comrades fell. Hablando de cómo los camaradas conocen muy bien el terreno del Valle del Jarama. Hemos escuchado ya, perdona Marta, dos canciones con uno de mis instrumentos preferidos, que es el silbido. Es verdad. Ahora se usa muy poco el silbido Sí. y en otras épocas es un instrumento Lo musical. reivindicas. Y muy desde aquí. difícil, hay gente, Sí. o sea, se contrata gente específicamente para silbar en discos.
Sí, yo porque sí. no todo el mundo afina bien. Tú puedes cantar muy bien y afinar. Una anécdota rápida. Sí. Yo, el único sueldo que cobré en el confinamiento fue grabando un silbido en un disco de Melendi. ¿A cuánto supera está eso, Iñaki? ¿A cuánto pues está? Es que, no, el kilo de silbido. Bromas aparte, yo desde aquí digo que Melendi, con sus músicos y con la gente que hemos trabajado con él, es un tío generoso. Y todavía hay que decirlo. Bueno, no, era retórica la pregunta, Diego, era retórica. Ah, pues oye. No, pues yo la he cogido alguna. جمسنا بالغرف من ورا نورك Look at that golden diva, baby. We should take time to be my lady. بنت التربية Shine your light on me, my lady. Be my golden diva, baby. بنت التربية Vamos camino de las 6 menos 20, las 5 menos 20 en Canarias. Estamos en esta Con la música a otra parte, a donde nos lleva Con la música a otra parte Diego Galaz e Iñaki de la Torre. Estamos hablando de que en todos los conflictos siempre nacen músicas para animar a las tropas, músicas de resistencia. Esto que estamos escuchando es el Levant, que es un palestino que anoche actuó en las noches del Botánico. Sí. Y pensar que todavía la gente ahora, en mitad de ese genocidio, esa hambruna, todavía le quedan energías para hacer música. Vosotros que os dedicáis a esto, sí, ¿lo entendéis? Mira, fíjate, estuvo por aquí, hace un año por lo menos, en otra ocasión, quiero decir, porque han venido muchas veces Santero y los muchachos y habían estado grabando un single a distancia, por supuesto, con un soldado que además es músico, cantautor, que está en el frente, en el puro frente de Ucrania contra Rusia, y el tipo todavía le quedan ganas. Y ayer justo estuve viendo su Instagram para prepararme esto y el tipo sigue, cada vez que vuelve de permiso, toca, graba con su chica. Es Nosotros fuimos con Feten a Ucrania y ahí me di cuenta del poder de la música, porque tocamos para gente refugiada y para gente, con la realidad de la guerra, y la gente bailaba y lloraba de emoción. Yo creo que la música, es muy poderosa, ¿no? Pero si alguien sabe sacar una sonrisa hablando de los dramas, sobre todo de este país, es nuestra próxima invitada, que lucha por la verdad y la justicia de la información en las ondas. Es la Taylor Swift del periodismo. Por la edad. Es el terror de las monjas que venden pastas ilegales. Y en la zarzuela tienen una cara suya para jugar a los dardos. Todos somos fans de esta mujer, porque tenemos hoy a la gran Nieves con Costrina. Nieves, buenas tardes. Perdón. Que se han venido arriba, y yo digo, pues es que esto no hay ¿para qué lo vamos a parar? Buenas tardes. Bueno, es que hay que decir que a Nieves en el espectáculo que hacemos yo la presento así y la gente lo agradece muchísimo. Hombre, pues claro. Pero yo no paro de sorprenderme. Ya no sé. En Zarzuela tienen una diana cómica. Seguro. Eso está contrastado. Pero me encanta. Me encanta que lo tengan. Hola Marta, buenas tardes. Oye, Nieves, te hemos sacado de tu retiro vacacional para que nos hables, para que volvamos a la Segunda Guerra Mundial, ya que hubo muchas historias relacionadas con la música y proponía Diego que nos las contaras. Sí, muchas gracias, Nieves, por estar aquí, pichona. Hombre, estoy encantada de ser la colaboradora del colaborador. Muy bien. Ya somos dos. Sí, hola Iñaki, hola, también, que no me ha dado tiempo. Me ha dado un ataque de risa. Hola. No pues mira, Nieves, vamos a volver a la Segunda Guerra Mundial, que la hemos dejado ya a medias, ya que estabas tú, que nos ibas a completar. Una historia, porque ya que se produjo esta preciosa conjunción, háblanos de ella, esta conjunción donde una bella historia entre una célebre actriz, una preciosa canción, las largas noches de trincheras. Y te cuento ya. Dale. Sí. A ver, te estás refiriendo evidentemente a Marlene Dietrich, a la gran Marlene Dietrich, y a la canción que todos conocemos, popularizada por ella, que es Lili Marley. Yo siempre además me hago un lío. Tengo que pensarlo porque Marlene Dietrich, Lili Marley, diciendo, a ver, ¿quién canta a quién, ¿no? Iban a pillarse. Iban a pillarse, sí.
Sí, pues Lili Marlene, esto es una historia que contamos hace ya unos meses también en el Acontece con Francino. Es una canción de 1938, la cantaba una alemana que se llamaba Lale Andersen y que, bueno, pues la escucharon 4 gatos. En su momento, pues apenas nadie prestó atención. Al parecer se vendieron solo 700 discos. Pero más adelante, 3 años después, cuando los nazis tomaron Belgrado, la capital de la antigua Yugoslavia, pues evidentemente tomaron Radio Belgrado también, porque las radios han sido siempre, en todas las guerras, desde que existe la radio, el principal, son objetivos militares prioritarios. Claro. Porque en el momento en que pillan la radio, ahí es por donde empiezan a liarla. Y eso es lo que hicieron los nazis, nazificar a la población, a los alemanes. ¿Y por dónde iban? Pues a través de la radio. Bueno, pues tomaron Radio Belgrado, que era además era la emisora que tenía un alcance salvaje en toda aquella zona. Llegaba casi toda Europa desde Belgrado y traspasaba el Mediterráneo, alcanzaba hasta el norte de África. Era lo que llamaban la Radio Belgrado de los soldados, porque claro, le cambiaron el nombre. Y los responsables, los que eran responsables de los contenidos, organizaron, pues claro, una programación muy nazi y mucho nazi, que diría en alemán y en serbio, para que les entendieran también desde donde estaban emitiendo. Había mucha musiquita, mucha música para entretener a la soldadesca, había variedades, habría concursos, pero como la programación tenía que ser muy nueva y que la música sonara muy alemana y muy austriaca, dijeron, a ver cómo hacemos, de dónde sacamos que esto nos suene muy alemán si estamos en Belgrado. Pues uno de los soldados se fue a Viena, se acercó a Viena y se fue a alguna tienda y pilló muy barato en una tienda de segunda mano, pues muchos discos, muchos LPs, o como serían de entonces. Que eran de pizarra, sí. Ya serían de pizarra, entonces, de pizarra, ¿no? sí, pero sí, que sonarían ahí con el... ¿no? Sí. Bueno, pues entre esos discos estaba la canción de Lale Andersen, Lili Marlene, que programaron los nazis todas las noches, y además la programaban machaconamente. Si quieres, antes de que sigas con la historia y nos cuentes la relación con Marlene Dietrich, vamos a poner la versión original de la que hablas, que está interpretada por Lale Andersen. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Déjame que te cuente cosa personal, porque mi madre se tuvo que exiliar en Francia por la guerra civil y fue allí y se encontró la Segunda Guerra Mundial, o sea, muy divertido. Entonces dice que no era raro que cuando los alemanes entraban, ella estuvo en 2 lugares, en Sète, que es una ciudad ya medianamente grande, pero luego en cierto momento que arreciaba mucho la ofensiva se tuvieron que meter más al interior, bueno, en el interior, en un pueblecito más pequeño. Entonces entraban los alemanes y dice que no era raro que anduvieran luego poniendo esta canción. Y además entraban, los tipos, antes de entrar se pertrechaban, se limpiaban para imponer más, y cuando ya entraban en el pueblo daban 2 o 3 vueltas para que creyeras que eran más de los que eran. Qué bonita historia. Y entonces ya cuando ya esta canción se escalofriaba un poco, luego también la tarareaba, pero al principio no le gustaba tanto. No, extraño. Oye, Nieves, y te he dejado a medias, ¿qué tiene que ver Marlene Dietrich con toda esta historia? Pues que Marlene Dietrich se sumó a cantar Lili Marlene, sobre todo como respuesta a los nazis. Ella era alemana, pero ella plantó cara a los nazis, no a los alemanes. Siempre tuvo que especificar que yo no odio a los alemanes, yo odio a los nazis. Y lo que ocurre es que esa canción que sonaba a través de Radio Belgrado, ya hemos dicho, tenía muchísimo alcance. Y lo que hizo Goebbels, porque la canción era muy triste, no lo hemos dicho, no la hemos traducido, pero la canción es un drama. Dramón, ¿no? Es un dramón. Sí. Pues es un soldado que se va a la guerra, un soldado que siempre se encuentra con su novia debajo de una farola que había frente al cuartel. Entonces ahí pelaban la pava los dos, yo te quiero mucho, pues yo más, pues cuelga tú, ¿no? Cuelga tú, pues tal, ¿no? Entonces cuando él se va a la guerra, él sufre mucho, porque dice que si él piensa que si él muere en la guerra, ¿con quién
con qué otros se encontrará Lili a la luz de esa farola. Un dramón tremendo. Un dramón. Entonces, la canción en realidad es triste, y como era triste, a Goebbels no le gustaba. Goebbels quería la tropa arriba. No sé a quién le pondría un reggaetón, yo hubiera puesto también. Pues quería la tropa ahí arriba y la retiró. Lo que pasa es que hubo tantas protestas de los propios soldados alemanes, incluso del general Rommel, del zorro del desierto que llamaban, que estaba en el norte de África, diciendo, claro. Sí, dijeron, pero bueno, ¿por qué? ¿Quién ha eliminado la canción Lili Marlene? Porque sonaba todas las noches a la misma hora y ahí estaban todos pendientes de que sonara Lili Marlene. Y dije, ¿pero quién lo ha quitado? Ha dicho Goebbels que la quitemos porque esto desmoraliza y esto es muy triste y tal. Pero hubo tantas protestas que Goebbels tuvo que volver a ponerla. Bueno. ¿Sí? Entonces se volvió a poner. Pero, como digo, Radio Belgrado tenía un alcance tremendo, y la canción se hizo popular no solo para los soldados nazis, no solo las trincheras nazis en el frente nazi, también se hizo muy popular para entre todos los aliados. Con lo cual todos querían escuchar Lili Marlene. A partir de que Lili Marlene se hace tan famosa y tan conocida, cuando Marlene Dietrich se suma y se vuelve muy activa en la Segunda Guerra Mundial y va por los frentes, sí, comía con la tropa, dormía con la tropa, los animaba, tocaba el violín, tocaba el serrucho. Sí, y a la vez, cuéntanos también. Porque... tenemos una foto donde se ve que está tocándolo a la vez. Que el violín y el serrucho a la vez. Yo creo que no se puede. Nieves tiene la teoría de que sí, pero... Yo le he dicho a Diego que tiene que ensayar más, pero creo que sí se puede. Es que es baguete, Diego. que sí Oye, sí se Nieves, puede. he sabido que Marlene se nacionalizó estadounidense, pero ¿por qué lo hizo? Pues por respuesta a los nazis, por respuesta a ellos, por ser activa, porque es que cuando tú te pones enfrente de algo y quieres defender la democracia, te tienes que posicionarte, y ella quiso hacerlo. La única manera que tenía de hacerlo era renunciar a la nacionalidad alemana y pedir la nacionalidad estadounidense y ponerse del lado de Estados Unidos. Eso se lo hicieron pagar carísimo, porque luego cuando ya murió, hablo de cabeza, creo que fue en el 92, tuvo un recibimiento. Ella pidió que cuando volviera la democracia a Alemania, ella quería estar enterrada con su madre en Berlín. Y lo consiguió, finalmente lo consiguió. Y en París la despidieron con un homenaje tremendo, porque murió en París, pero el recibimiento en Alemania, que se había montado a lo grande porque regresaba la gran Marlene Dietrich, fue absolutamente frío por parte de las autoridades. Incluso estando en democracia, casi todos los principales invitados rechazaron ir al homenaje que le hicieron en uno de los teatros. Había más periodistas que primeras figuras de la política y de la cultura, porque todavía estaban dolidos porque ella hubiera renunciado. Luego ya ha ido mejor la cosa. Tienes muy buena memoria, porque efectivamente murió el 6 de mayo del 92. Sí. Bueno, sí, me acordaba del 92, del día y el mes, ¿no? Sí, del día y el mes, no, pero creo que fue, Francino te diría si es miércoles o martes. Sí, la hora y la hora. Diría, martes. El martes. Oye, vamos a escucharla, ¿no? A Marlene Dietrich. Sí, venga, a mí me encanta. Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene,
Oye, me pregunto, Nieves, a ver si tú sabes esto, porque yo solamente me lo estoy imaginando, pero porque en las guerras se hace esto, no pones la música del enemigo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, 39-45, para el que no se acuerde, está en el pleno momento de ebullición de lo que llamaban la etapa del swing del jazz, que es la parte más bailona, más cantada, de las canciones que conocemos todos de jazz, cantado, vocal, esas son de esa época del swing, hasta el año 50 o así. ¿Se dejaba en las radios de los países invadidos poner jazz siendo la música, digamos, del enemigo, o no había indicación, o sí? No, lo que pasa es que, o sea, las radios nazis tenían totalmente prohibido solo admitían, el jazz era música degenerada, que eso ya lo sabrás tú, el jazz para ellos era igual que el arte era arte degenerado, música degenerada. Sí. Ellos inventaron una especie de jazz que ponían ahí, solo se usaba la música para las radios negras que llamaban, para la propaganda, cuando una radio se hacía pasar como una radio del otro sitio para lanzarme. Entonces sí tenían que poner esa música para hacerse creer que eran de la radio del otro. Era como estas, ¿cómo se llaman estas de bandera falsa? Como hacen ataques de... Bueno, pues eso también existía con las radios. Y ahí sí se programaba, pero más allá no tengo. Pero por ejemplo, lo que hizo Marlene Dietrich, le pidieron que grabara esto para que sonara también en todo el frente. Era como una forma de darle por el orto ahí a Goebbels, ¿sabe? ¿Viste? Bien, para darle ahí, para decir, o sea, os hemos robado hasta vuestra canción. ¡Qué bárbaro! Oye, estabais diciendo que Marlene Dietrich tocaba el serrucho. Sí. Tú también tocas el serrucho. Sí. ¿Cómo llega una herramienta de trabajo a ser un instrumento musical? Por una sencilla razón, por la pobreza. En España tenemos muchísimos instrumentos muy desconocidos. En este país de patriotas de pulsera, pues se nos olvida que conocemos muy poco nuestro folclore, las sartenes, las cucharas. Pero en Estados Unidos se supone que en los Montes Apalaches, también se habla de países nórdicos, los leñadores pobres vieron que al golpear el serrucho sonaba. Comenzaron golpeándolo con un martillo y luego ya se comenta historia romántica, que un soldado en Alemania con un arco de violín lo hizo sonar de la manera más moderna. La pobreza, el ser humano es más listo que el dinero, y en estas épocas de tecnología y de 20 ordenadores por casa, yo cada vez que toco el serrucho siempre veo emoción y sorpresa en la gente. No me extraña. Y se lo ha traído, además. Tienes que tener, sí, ahora vas a tocar algo, tienes que tener millones de anécdotas viajando con el serrucho. Muchos, sí. A Nieves le encanta el serrucho, ¿eh? Se pone a llorar cuando lo toco. Pues la primera soy, porque me he venido en coche desde Burgos en vez de tren, porque el de Chamartín no me deja pasar. Y me ha pedido los papeles del serrucho, más de una. Yo, ¿qué papeles? ¿Pero qué papeles? Yo tengo el COU, no tengo más. Y yo he tenido que tocar, esto es verdad, el serrucho a la Guardia Civil para demostrarles que era un instrumento. Y con Jorge Confetén en Namibia, a pie de avión, me hicieron bajar, porque el serrucho iba en la maleta, y se lo toqué a dos policías así negrazos, muy apuestos. Muy apuestos. Que es buenísimo eso. Ay, qué bueno. ¿Cuándo empezaste a tocarlo? Pues yo tenía un sueño, porque lo había visto en alguna película. Siempre comentamos también en la historia de la radio junto a Nieves que en la horrible Alemania nazi, en los cabarets, en casi todos los cabarets había serruchistas. ¿Ah, sí? En la película Cabaret sale un serruchista que, por cierto, toca de verdad. En Delicatessen sale otro que no toca de verdad. No, ese no. Y a mí me parecía fascinante poder hacer música, y pasa que es muy duro tocar el serrucho. Es un instrumento que da frío, además, y de verdad, que da frío. Entonces, tocarlo en invierno en Burgos es no fácil. Pero a mí me da mucha esperanza que con un serrucho podamos sacar aplausos y podamos emocionar a la gente. Esa es la grandeza del ser humano, muy por encima de la tecnología, ¿no? Nieves, ¿tú lo has intentado? Bueno, sí, y no veas lo que ha salido de ahí. Sonaba un poco a gato, pero lo gato apaleado. Nada, no le saco nada. Yo, si queréis, os toco una piececita. Venga, toca una pieza. Sí, porque además la tocas con el arco del violín. Con el arco del violín. Yo me voy ahí. Venga. Es un serrucho, ¿eh? No está grabado ni es un ordenador. Y lo toca mejor que Marlene Dietrich. Sí, lo pasa es un poquito menos mono él que Marlene Dietrich. Las pestañas, no tiene las pestañas que de Marlene, pero... No, pero se las ponemos. Venga, ¿qué vas a tocar? También a una grande, como Edith Piaf. Edith Piaf.
alucinante. Diego Es Galán alucinante. al serrucho en la ventana. Increíble. Lo he hecho mejor otras veces. Pero es que hay que- ya lo iremos viendo en el verano, pero es que este es un animal, toca el serrucho, la mandolina, la guitarra acústica, la eléctrica. Las cucharas, las sartenes. Las cucharas, las sartenes. Y prometemos interpretación conjunta con Iñaki. Sí, yo haré el ridículo y tú tocarás. Oye, ya por cerrar, todos los conflictos nacen músicas, decimos músicas para animar, pero también hay músicas de resistencia. Hay un montón de ejemplos. Yo estoy pensando en Nicaragua, Nicaragüita, por ejemplo. Ah, sí. Y luego también hay una muy famosa que todos conocemos, que es la de Carlos Puebla y sus tradicionales, que esta es la que está sonando, es Nicaragua, Nicaragüita, la que tú decías. Abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de liria. La compuso Carlos Mejía Godoy en el 79 tras derrocar la dictadura de Somoza. Lo tuvimos un día aquí por teléfono, acuerdas? acuérdate, hace un par de veranos, Sí. estupendo. Pero esta vez exiliado Sí, por sí. el dictador Ortega. Y yo voy a una muy famosa, decía, la de Carlos Puebla y sus tradicionales, que era la de Hasta siempre comandante, que la llamó así porque el comandante Che Guevara, que es a quien le dedicaba la canción, siempre decía hasta la victoria siempre. Y esta era la que él cantaba, que se hizo famosísima y es como el himno oficioso de la Revolución Cubana. Se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Pues así terminamos esta horita de música. Nieves, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros, Gracias. qué gusto. Un beso Qué muy gusto. Beso fuerte. fuerte. Besos, Un beso, Nieves. un beso, Iñaki, Diego, Gracias, Marta. Diego, Besos. Iñaki. Chao. Gracias, Hasta Marta. la semana que Un viene. placer, nos vemos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.